y yo estaremos interactuando en algunos de los tópicos de nuestra serie de mensajes que estamos llevando a cabo. Y en semanas pasadas nosotros hablamos sobre el problema de la enfermedad emocional y también hablamos sobre cómo el conocernos a nosotros mismos nos ayuda entonces a mantener una mejor relación con Dios. Y vimos todo este punto de lo que es la enfermedad emocional y cómo este primer paso nos puede ayudar a poder relacionarnos con Dios. La realidad es que vivimos en una sociedad con una vida muy ajetreada y de repente no ponemos atención a nuestras emociones. No paramos para reflexionar lo que nos está diciendo nuestro propio cuerpo. No paramos para reflexionar en cuanto a lo que está sucediendo dentro de nosotros. A veces no nos preguntamos, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué reacciono como estoy reaccionando? ¿Por qué estoy airado? O el por qué estoy a la defensiva. A veces no reflexionamos, como que dejamos pasar por alto esos detalles. Y solo las personas que nos conocen a nosotros 24/7, los que están con nosotros día y noche, se pueden dar cuenta que hay algo que está mal dentro de nosotros. Solo esas personas a veces se dan cuenta que nosotros tenemos problemas emocionales que de repente estallan en ira, en odio, en resentimiento, en críticas destructivas. Y solo hasta que metemos la cabeza nuestra debajo del iceberg, solo hasta que metemos la cabeza debajo de la superficie, podemos darnos cuenta del tremendo témpano emocional de problemas que está dentro de nosotros y que está destruyendo nuestra relación y la relación con las personas que nos rodean. Y hoy vamos por eso a hablar sobre el segundo tema de cómo romper con el poder del pasado. How to break in the power of the past. La mayoría de nosotros venimos con problemas emocionales. Cuando nosotros vemos la palabra familia en la Biblia, la palabra familia se refiere a una tercera y cuarta generación. No es lo mismo como nosotros trabajamos aquí la palabra familia en Occidente. Aquí en Estados Unidos, cuando las personas hablan de familia, más que toda la línea anglosajón, hablan de papá, mamá y los hijos. Pero cuando hablamos de allá de Oriente, cuando se hablaba bíblicamente familia, incluía el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, los nietos, los primos. Eso es como nosotros los latinos. Cuando a un latino lo invitan a una fiesta, sabe que tiene que echarle agua al caldo porque te va a llevar la abuela, el abuelo, el tío, la prima, el hermano y todos, vamos toda la bola allí. Esa es la raza, esos somos los latinos. Somos así, consideramos a la familia la tercera y la cuarta generación y eso es lo que bíblicamente se refería. Ahora, estudios han demostrado que lo que ocurre en una generación pasará también en la otra generación. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esto está en la Biblia sobre cómo romper con el poder del pasado. Lo vamos a ver en la vida de José. José viene de una numerosa familia con 11 hermanos, un papá y 3 madrastras. El ser hijo favorito de su padre le causó problema con sus hermanos, al punto que sus hermanos llegaron entonces a venderlo como esclavo en Egipto. Imagínense todo el sufrimiento que pasó José. Siendo solo un joven, más o menos de 17 años, con metas, con aspiraciones, de repente vio su mundo derrumbarse cuando fue vendido como un esclavo. Cuando él es llevado amarrado y por todo ese desierto, todos los pensamientos negativos que pudieron haber venido a su mundo, al ver que todo lo que estaba, sus sueños y sus metas estaban deteriorando. Y los esclavos eran vistos como animales, no tenían ningún tipo de derechos. Eran maltratados y humillados. De hecho, cuando llevaban a un esclavo a un lugar, lo ponían cuando entraban a la ciudad, lo ponían en un altar, por decir así, en un lugar donde lo ponían a la venta, lo desnudaban completamente. Y la gente llegaba a revisarlo como que si fuera un animal que estaban comprando. Eso era en aquella época lo que era un esclavo. Por fortuna, José llegó a la casa de Potifar. Y Potifar se da cuenta que hay algo especial en José. Ve que Dios estaba con él porque todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Y de alguna forma Potifar tenía algún conocimiento de Dios, de ese Dios creador del cielo y de la tierra, que Potifar se da cuenta y entonces lo pone como el administrador de todos sus bienes. Así es que José, de la noche a la mañana, después de estar entre las vacas, entre los becerros, entre todos los animales del campo, ahora es sacado de allí y ahora podía entrar a la casa porque ahora era el administrador. Ahora él podía tener, aunque era esclavo, sin embargo había subido a un nivel un poquito diferente. Y cuando todo parecía estar bien,
Cuando todo parecía que ya él estaba saliendo de las malas, entonces empieza a suceder que la esposa de Potifar le pone el ojo a José, trata de enamorarlo. Como él no quiere caer en esa tentación porque él ama al Señor, entonces la esposa de Potifar lo manda preso. Y otra vez el mundo parece derrumbarse. Estando en la cárcel, sin embargo, Dios utiliza al carcelero, al lugar que manejaba la cárcel, porque ve también en José un hombre que tiene las características de un hombre de Dios. Algo especial había en José, y entonces rápidamente le pone como el administrador de la cárcel. Y él está todo en un momento especial, cuando de repente, si usted sabe la historia, hay dos personajes en la cárcel que lo conectan con el faraón, porque ellos tienen un sueño que nadie les podía interpretar. Y cuando él interpreta el sueño, entonces por último lo conectan con Faraón. Faraón había tenido un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y como nadie había podido interpretar ese sueño, entonces Faraón llega hasta donde está José. Y cuando José le interpreta el sueño, José le dice: Faraón, yo te aconsejo que busques una persona que pueda administrar todo esto, porque lo que se viene es grande y tenemos que prepararnos, porque viene una gran hambruna. Primero una gran cosecha, todo va a ser de mucha bendición, pero si no nos preparamos, entonces viene una gran hambruna. Y le dice José: yo te aconsejo que busques a Ailín. Entonces Faraón dice: pues, ¿qué hombre más puedo buscar si no es tú, Ailín, que tiene el conocimiento de Dios? Y lo pone como gobernador de todo Egipto. Pasaron los años, José se casa, tiene 2 hijos, y todo parecía normal, pero muy dentro de él, José sabía que había un pasado que tenía que ser desenterrado y arreglado. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 41, del verso 49 en adelante, para ver la historia. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, pues no se podía llevar a la cuenta antes de que empezaran los años de escasez. José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. El primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. ¿Sí? Para romper con el poder del pasado, en esta mañana vamos a ver 3 puntos importantes. Número 1, para los que anotan: ¿qué debo hacer para poder romper con el pasado? ¿Será que tengo que olvidarme de mi familia? ¿Será que tengo que olvidar todo atrás? Ciertamente Dios nos ha dado una mente que es como una computadora humana, y algunas cosas las vamos olvidando a través de los años, pero no todo lo podemos olvidar, y mucho menos cuando ha habido cosas que nos ha marcado, ¿sí? Número 1, debo reconocer que soy parte de una familia. Tenemos que ver como José, que era un joven de 17 años, cuando fue arrebatado de su familia, todo ese tiempo estuvo de esclavo, ¿verdad? Encarcelado, solo, pero José soñaba regresar con la familia de su padre, regresar con su familia, regresar con sus parientes, ¿verdad? Somos todos aquí nosotros, algunos nacieron aquí, pero venimos de otros países. Y dígame si no, aunque tenga 20 años, 2 años, 3 años, ¿usted no desea regresar a su país? ¿Usted no desea ir con su familia? ¿Sí? Todos deseamos hacerlo, ¿sí? El primer hijo de José fue Manasés, que significa el que hace olvidar. Cuando José pone el nombre a su hijo Manasés, lo que él estaba diciendo es: Dios me ha ayudado a superar el dolor y el anhelo de estar en la familia de mi padre, ¿sí? A través de los años como que ya nos hemos acostumbrado a este país, pero no quiere decir que nos hemos olvidado de nuestra familia en nuestros países, ¿verdad que no? Claro que no, ¿sí? El problema era que José venía de una familia disfuncional, un papá que había huido de su tío, ¿verdad? Una mamá que estaba en competencia con las madrastas a ver cuál podía tener más hijos, ¿verdad? Y unos hermanos que no lo querían, ¿sí? Que lo envidiaban, que se burlaban de él porque era un muchachillo, era el preferido del papá, era un soñador, y lo veían como alguien orgulloso, ¿verdad? Tanto así que lo vendieron. ¡Ay, Señor! Algunos de nosotros tal vez nos hemos identificado con la historia de este personaje José, que venía de una familia disfuncional, ¿sí? Y en esta mañana queremos
darles a conocer y explicarles cómo se clasifican las familias en nuestra sociedad. De acuerdo al escritor Robert Beaver, existen 5 niveles que se pueden clasificar en la salud familiar, ¿sí? Y en esta tarde vamos a comenzar por el 5º nivel. Él dice que la familia con dolor es una familia seriamente perturbada y desorganizada. El liderazgo de los padres está totalmente ausente y los conflictos no se abordan ni se resuelven. Ahora usted se preguntará, hermana, ¿por qué su esposo es tan desorganizado? Puede que la familia de donde él viene venga de este nivel, del 5º nivel, una familia con dolor, a desorganización. Cuando hay problemas, nadie habla, no se abordan los problemas, se hacen a un lado, no se resuelven, ¿sí? 4º nivel, la familia en el límite. Esta es una familia regida por una dictadura, donde tiene reglas inflexibles que no se cuestionan, ¿sí? En este tipo de familias, y tal vez crecimos con la chancla voladora. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Verdad? Con las miradas que matan, ¿verdad que sí? Nada más el papá o la mamá nos miraba y que ya sabíamos que nos iba a ir mal, ¿verdad? O le decíamos, ahí en la casa hablamos, ¿verdad? Y ¡ay! ¿Sí? Recuerdo a mi hijo el más pequeño, una vez me dieron queja de él en la iglesia y nomás lo volteé a ver y le dije, ahí en la casa hablamos, y comenzó a gritar, comenzó a hacer un espectáculo enorme. Y me dice la hermana, ¿pero qué le hizo? ¿Por qué llora? Le dije, pues yo no le hice nada, yo nomás le dije, ahí en la casa hablamos, ¿sí? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Sí? El 3er nivel, él lo explica, el nivel de la familia atada a las reglas. Este es un nivel más sano, porque esta familia no está en caos o bajo una dictadura como los otros niveles. Sin embargo, para sentirse amado o amada, depende de obedecer las reglas. Tengo que hacerle caso a mis padres, ¿verdad? O tengo que obedecer esto, tengo que hacer aquello. Si hago los deberes, si hago las tareas, ¿verdad? Me van a premiar. Tengo que me sujeto, ¿sí? Hay un árbitro invisible y las reglas del sistema son más importantes que las personas. Hay un nivel sutil de manipulación, intimidación y culpa que impregna todo el hogar. Si te castigaron fue porque no lo hiciste y nos sentimos mal, ¿verdad? Este mismo hijo mío, quiero decirle que un día me desheredó, me decía, cuando yo crezca te voy a comprar una troca y una casa. Y un día lo disciplinamos porque hizo algo mal. ¿Y qué cree que hizo? Le dije, te vas a tu cuarto. Me dijo, ya no te voy a comprar la troca ni te voy a comprar la casa. Me desheredó. Le dije, está bien, no me la compres, pero te vas a tu cuarto, ¿sí? ¿Por qué actuamos? Porque tal vez venimos de este tipo de familia. El primer nivel y el segundo nivel es la familia apropiada. En este nivel se valora la unidad, la confianza y el trabajo en equipo, ¿sí? Esta familia, todos trabajan juntos, en equipo. Esta familia, cuando hay conflictos, se sientan, lo platican y permite que cada miembro se exprese. Si usted está siendo parte de esta familia, bueno, gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿en cuál de estas categorías de familias creció usted? Yo quiero que en esta mañana usted piense, cuando usted era niño, cuando usted era niña, ¿qué tipo de familia? ¿Cómo era su papá? ¿Cómo era su mamá? ¿Qué forma de disciplina ellos utilizaban para corregirlo, para corregirla? Yo me identifico en lo personal con el 5º y 4º nivel. Es por eso y yo lo reflejé con mis hijos, ¿sí? Porque esto a veces nos afecta tanto, va de generación en generación. Mi familia, mi árbol genealógico. A la edad yo tenía 4 años, mi mamá murió y eso causó un shock muy terrible en toda la familia. Yo soy la más pequeña de 7 hermanos, ¿sí? Eso fue algo tan terrible que en lo personal, no pude separar por muchos años, porque la abuela materna y la familia materna, siempre lo digo, se lo voy a volver a repetir, enterraron a mi madre y nos enterraron a los 7 hijos junto con mamá.
nunca más quisieron saber de nosotros. Y usted dirá, pensará, bueno, ellos estaban en otra ciudad. No, estábamos en el mismo pueblo, un pueblo pequeño, pero el recuerdo que yo tengo de mi abuela materna es que me la encontraba en la calle y ella me ignoraba y se cambiaba de acera, se iba al otro lado. La familia de mi mamá, mi abuela, mis tíos, tengo muchos tíos que yo actualmente no conozco. Y cuando me los encontraba en la calle, en los pueblos, no sé si en su país hay saludos de urbanidad, ¿verdad? Usted se encuentra una persona y le dicen buenos días, buenas tardes. Aquí no, aquí si alguien se le acerca, córrale, ¿verdad? Uno corre. Pero eso me marcó a mí, sí, fuimos rechazados totalmente por el lado materno. Y por el lado paterno, la abuela paterna fue una anciana que valientemente ella aceptó el reto de crear a todos los hijos juntos, a 7 hermanos que somos, 3 mujeres y 4 hombres. Déjeme decirle que el duelo duró muchos años y muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué te llevaste a mamá? Yo culpaba a Dios y yo crecí en una tradición que si haces algo mal, Dios te va a castigar. Entonces, en mi etapa de adolescencia, yo culpé a Dios y le dije, tú no existes, y si tú existes, eres un Dios malo que te dedicas a castigar a las personas y a los niños. Y yo me lo imaginaba sentado en una silla blanca, con una barba blanca y una túnica blanca, con un látigo para castigar a los seres humanos. Ese era el Dios que me presentaron. Mi abuela paterna se sacrificó mucho por nosotros, era una anciana, pasamos muchas escaseces. Mi papá, el día que mamá murió, hubo un caos, él tenía un arma y quiso suicidarse, quiso matarse. Él se refugió en el alcoholismo. Yo crecí teniendo un padre alcohólico fuera del hogar. Él vivía en Estados Unidos, acá en el estado de California, pero cuando iba, él todos los días tomaba, todos los días. Y cuando tomaba, su mente se descomponía y él empezaba emocionalmente a sacar todos sus problemas emocionales internos que él tenía y hacía cosas que nos asustaban. Tiraba todos los platos, se ponía violento y todos nos escondíamos. Cuando yo ya crecí, cuando él venía, yo le tenía miedo. Porque me daba gusto verlo, pero yo le tenía miedo. Y cada reunión familiar, cada festejo, él tomaba alcohol y la fiesta se volvía en una fiesta muy desagradable. Había golpes, había problemas, había malas palabras, había una disfunción que, wow. Y todo eso me afectó bastante, bastante. La familia de mi papá, sus hermanos, su papá murió de cáncer. Nunca hemos entendido hasta el día de hoy por qué ellos viven tan desunidos, por qué ellos no se buscan, por qué ellos no se aman, no se respetan y viven siempre peleándose el uno con el otro. El día de hoy mi papá tiene 84 años y siguen peleando. Algunos ya se murieron y se murieron. Mire qué tristeza. Se murieron y no se reunieron para darle el último adiós ya en el ataúd. Eso me marcó a mí y eso a través de la palabra del Señor me puso a meditar porque con mis hermanos seguimos el mismo patrón de conducta. Vivimos cada uno en diferentes lugares y déjeme decirle que tal vez fue por tantos problemas, fuimos rechazados, fuimos humillados, fuimos despreciados, también por la familia materna, que cuando nos casamos y crecimos, cada quien se fue para diferente lugar. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, todo cambió. Ahora, a través de la palabra, ha sido un proceso en mi vida. Yo he aprendido a amarlos y a respetarlos y aceptarlos tal y cual son. Y yo lo que hago es llamarlos. Yo soy la que los llamo, la que les pregunto. A veces, como soy la más pequeña, a veces me regañan que por qué me fui a vivir tan lejos, que por qué soy cristiana, que por qué me voy de lugar en lugar. Pero déjeme decirle que
Dios ha sanado mi corazón. Dios ha hecho algo en mí. Y esto me ha ayudado a entender por qué en una etapa de mi vida cristiana, hermanos, yo no podía crecer. Había un dolor en mi corazón que fue marcado en mi niñez. Yo crecí. En una etapa de mi adolescencia. Yo traté de quitarme la vida varias veces. No entendía, mi mente no podía explicarse por qué mamá no está, por qué vivimos en un hogar tan disfuncional. ¿Sí? Cuando yo llegaba a mi papá, nadie podía hablar, todos temblábamos, tenían miedo. Y aún de adulta, déjeme decirle, ya tenía yo 18 años y yo temblaba cuando yo sabía que él iba a venir, ¿sí? Porque sabía que no iba a ser nice, que no iba a ser bueno, ¿sí? No podíamos hablar, no podíamos decirle, eso está mal, papá. No podíamos, teníamos que solo verlo y él podría hacer lo que quería, ¿sí? Pero cuando estábamos con la abuela, ella era un poco más flexible. Era estricta, sí, y con una mirada nos controlaba, ¿sí? Ya sabíamos que si íbamos a algún lugar, solamente nos miraba y ya sabíamos que algo hacíamos mal. Y todo eso a mí me marcó porque yo hice lo mismo con mis hijos, ¿sí? Mi hijo, el más grande, nació sin conocer al Señor todavía nosotros, y yo cometí un grave error yo le castigaba muy duro, lo golpeaba físicamente, ¿sí? Hasta que un día, cuando llegué a la iglesia, aprendí que no es así, porque no debemos de golpear, no debemos de lastimar y mucho menos a los seres queridos, ¿sí? Yo vi todo eso en mi casa con mi papá. Lo más triste es que mi papá era un abusador, no solamente con nosotros, sino con su esposa. Y lamentablemente yo me vine a enterar por una amiga ya cuando tenía 15 años. Una amiga me dijo, mi mamá me comentó que tu papá era un abusador, golpeaba a tu mamá. Eso a mí me dolió. Le dije, ¿tú cómo sabes? Dice, porque ella la conocía. Tu mamá, cuando ya iba en el ataúd, ella iba morada, iba golpeada, ¿sí? Eso me impactó y creó en mí un sentimiento de odio hacia él, un sentimiento de amargura. ¿Por qué? Porque nadie me había dicho qué es lo que había pasado. Ella murió, sí, después me enteré por qué murió. La última fotografía que yo tengo de ella es, yo entré a su cuarto, para mí ella estaba dormida, acostada en la cama, y le dije, mamá, pero ella nunca despertó. De ahí mi mente se borró hasta que yo me encuentro saliéndome de una casa e ir a buscando a mi mamá. Y la abuela materna me dijo, tu mamá se fue a Estados Unidos. Fue tan fría, fue tan insensible que ella no supo explicarme cómo decir a una niña de 4 o 5 años lo que había pasado. Todo eso nos marca todo lo que vivimos en nuestra niñez. Claro que nos marca. Y aún viniendo a Cristo también. Yo no podía crecer, yo no podía perdonar. Y para colmo, ya adulta, ¿verdad? Conozco a mi príncipe azul. Y el príncipe azul resultó ser un príncipe morado. ¿Por qué? El príncipe azul quería vivir su vida. El príncipe azul también venía de una familia disfuncional, pero yo no entendía. Yo quería formar un hogar, una familia, y eso era problema para mi príncipe azul. El querer hablar, el querer yo comunicar, eso era un problema, ¿sí? Fue tan tóxica la relación que hubo golpes, maltratos. Y yo, aún estando embarazada, yo deseé morir. Volvió otra vez ese pensamiento, ¿para qué vives? Mira cómo es la vida. ¿Dónde estás, Dios? Eres malo. Yo no te veo. Pero déjeme decirle que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Fue un proceso en mi vida. Y ahora entiendo por qué a veces, aunque vengamos a Cristo, usted no puede crecer. Usted sigue viviendo en el pasado. Habemos 3 tipos de personas. Hay unas que viven en el pasado. Aunque yo estaba aquí, yo vivía allá. Yo vivía en el pasado con mi papá, con los problemas, con su adicción, con su alcoholismo, con mis tíos despreciándonos. Yo vivía allá, aunque yo vivía aquí.
Hay otras personas que viven el presente, se enfocan en el presente y viven el presente y se afanan, de verdad, y todo está en el presente. Pero hay otro tipo de persona que vive en el futuro y piensa solo en el futuro. La pregunta es, ¿en dónde vive usted? ¿Sigue viviendo en el pasado, en los problemas, en las situaciones difíciles que usted enfrentó allá? ¿O está viviendo aquí, en el pasado, en el presente, o está viviendo en el futuro? Lo que realmente vivimos nos marca. A mí me marcaron muchas otras cosas. Por eso cuando uno llega a la iglesia, la sonrisa colgate que da el hermano, la hermana que están ahí, la bienvenida, eso es bien importante. Yo fui parte de eso, ¿sí me entiende? El día que yo pisé una iglesia cristiana por primera vez, eso me marcó. Yo encontré una familia, ¿sí? A mí nadie me revisó, a mí nadie me dijo, usted no puede entrar aquí, sino que al contrario, había una hermanita en la puerta que me abrazaba y me besaba y me decía, bienvenida, bienvenida. Yo nunca había experimentado eso. Fuimos rechazados por la familia, por todo mundo. Entonces, llegar a un lugar así, y yo venía con el velo de la religiosidad, de la tradición. A mí me enseñaron que entrar a una iglesia cristiana o a los aleluyas era adorar a Satanás. Era la primera experiencia. Cuando yo iba en el camino con mi esposo y mi cuñado, yo dije, hoy, si yo veo que están adorando ahí a Satanás, yo no vuelvo. Pero algo pasó. La ignorancia y el velo de la tradición impedían que yo realmente me abriera mi corazón hacia el Señor. Ese fue el primer día que asistí a una iglesia cristiana, y déjeme decirle que hasta el día de hoy seguimos todos los días sin faltar a la casa del Señor. Lo que usted vive, lo que usted vivió, o tal vez lo que usted está viviendo en este momento, o lo que piensa que va a vivir o que va a pasar, está marcando su vida emocionalmente, está afectada. Déjeme decirle que hay alguien que puede ayudarle. ¿Y ese alguien quién es? Es el Señor. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué estoy a la defensiva? ¿Sí? ¿Por qué soy un aguafiestas? ¿Por qué nada me parece? ¿Por qué vengo aunque estoy en la iglesia? Déjeme decirle que en las iglesias hay mucha gente enferma. ¿Por qué estoy tan inconforme? ¿Por qué somos negativos y somos cristianos? ¿No es que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile? ¿O nada más el domingo en la iglesia? Ay, Señor, te alabo, te adoro. ¿Y qué pasa allá afuera? ¿Qué pasa en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted va a un viaje familiar? Yo fui de esas, déjeme decirle, por mi trastorno emocional, que todos contentos, mis hijos, para ir a un parque, para ir de paseo. ¿Y qué pasó? Con algo que yo veía mal, ya les arruinaba la fiesta, ya les arruinaba el viaje. Porque yo viví eso. Yo viví un padre que nos arruinó cada momento, cada festejo, cada Navidad, cada festejo que se hace. Él nos arruinó el momento. Inconscientemente yo hice lo mismo con mis hijos. Y déjeme decirle que lo que uno ve, oye y aprende cuando es niño, nunca se le olvida. ¿A usted ya se le olvidó? ¿Verdad que no? Y eso nos marca, lo reflejamos en nuestra vida de adultos, en nuestro matrimonio, ¿sí? Este príncipe azul que ven aquí era un abusador. Y yo inconscientemente dejé que me abusara. ¿Sí? Cuando yo era soltera me decía mi abuela, hija, ven, aprende a cocinar, a lavar, a planchar. No, le dije, cuando yo crezca, cuando yo me case, voy a tener una cocinera, recamarera y dama de compañía. ¿Y qué creen que me dijo? Palos son los que te van a dar. Y así fue. Palos fueron los que me dieron. Yo me sentía tan mal, frustrada, tan derrotada, ¿sí me entiende? Pero la misericordia de Dios es más grande. El príncipe azul salió morado. El príncipe azul, yo lo entendía porque él era así. Yo lo quería cambiar, hermana. Si usted quiere cambiar a su esposo, déjeme decirle que usted no lo va a poder hacer. Solo el Señor. Nuestro trabajo es orar. De rodillas puede alcanzarlo. Ay, hermano, oren por mi esposo, oren por mi esposo. Ay, nos ponen a orar, a ayunar. ¿Y usted qué? Se va a la tienda, al restaurante a comer y uno aquí orando y ayunando. No, pues, hermanas. Es que es la realidad. Y uno ahí, ay, Señor, Dios mío, tócalo, tócalo. Y ella peleándose en la casa con él, dándole mal testimonio, hermanas, hermanos. Un día
ese príncipe azul cambió, así como, ¿verdad? Como que le hubiera tocado el hada madrina. Y fue ahí cuando él vino a Cristo. El testimonio que él me dio, él me presentó muy bien al Señor en mi casa. Si no, yo mire, con todo este malestar, con esa maleta llena de odio, de coraje, de resentimiento, de amargura, ¿verdad? Yo que hubiera querido acompañarlo a la iglesia. Y yo vi el cambio y dije, aquí hay algo que yo no conozco. Y comencé a acompañarlo a la iglesia, aunque yo tenía mi tradición, yo tenía mi religión. Pero déjeme decirle que ahí el Señor se glorificó. Yo lo vi, iba para cacharlo, ¿verdad? Y decirle, ¡ah! Pero nunca lo hice, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Nunca lo caché en nada negativo, sino que al contrario. Él quería estar todos los días en la iglesia y yo, pues ya fuiste el domingo. Como buena religiosa, ¿verdad? Ya fuiste el domingo y ya los demás días no. Pero él cambió su forma de ser. Él cambió su actitud hacia mí y eso me sorprendió. Y ya cuando lo vi cambiado y transformado, ¿qué creen que dije yo? Yo iba a la iglesia, pero yo no era cristiana. Yo dije, ahora va la mía. ¿Y qué? Comencé a hacerle la guerra. Le dije, tú me maltrataste, ahora yo te voy a hacer problema. Y en efecto, yo le hacía problema, yo le hacía, hacíamos que discutiéramos, le hacía cosas. El día que él quería ir a la iglesia, como que más yo le decía, ahora va la mía, ¿sí? Pero un día, esta mente que Dios nos dio, porque usted razona, y Dios nos dio la sabiduría y la inteligencia del ser humano, me autoconfesé a mí misma y me pregunté, Silvia, ¿qué estás haciendo? ¿No querías que este hombre cambiara? ¿No que querías que este hombre fuera diferente? Pero ahora tú estás destruyendo lo que él quiere hacer. Y yo misma me contesté, sí es cierto, no estoy siendo sabia. Y yo no era cristiana, yo era una asistente de la iglesia. Todo lo que vivimos en nuestra niñez nos afecta. ¿Por qué es usted como es? ¿Por qué nadie le da gusto? Porque hubo algo en su pasado, en su familia, en alguna de las partes materna, paterna, que le afectó. Yo vengo de familia, mis abuelos, mis tatarabuelos eran gente de armas. Y déjeme decirle que en mi estado México, ¿verdad? Como las películas, eso es cierto. Yo tengo tíos, bisabuelos que eran asesinos. Por eso es que crecimos así, ¿verdad? No podíamos decir nada. No se le interrumpe a un adulto, no puede estar entre las conversaciones de los adultos, no puede decir nada, nada. Éramos un cero, no valíamos. ¿En cuál familia usted creció? ¿En cuál familia usted creció? ¿Qué fue lo que le marcó? Piense un poquito. Muchos de nosotros estamos cargando con ese equipaje familiar y todavía lo estamos cargando, aunque tengamos muchos años de ser cristianos. ¿Sí? Pero necesitamos ir a la raíz de dónde vengo, por qué actúo, por qué soy como soy. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué aunque soy cristiana, por qué Dios no ha podido transformarme? El pastor habló el domingo pasado de cristianos con máscara. Dios no quiere eso. Dios quiere que le entreguemos el corazón, pero a Dios le entregamos un 10%, pero el iceberg está abajo, el 90% está abajo, dentro del corazón. Y puede causar muchos problemas, sí puede causar hasta destruir. La película del Titanic nos muestra cómo un pedazo de hielo, cuando yo la comencé a ver, pues dije, ¿por qué? Pero entendí después, ya cuando terminé de ver la película, se veía un pedazo de hielo insignificante. O dígame que no, ¿usted vio la película? Pero no fue el pedazo que salía lo que destruyó al barco, fue la parte de abajo, lo que estaba adentro. Es lo que nos puede destruir, lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja madurar. Y puede haber, ¿verdad?, maldiciones generacionales. ¿Qué está cargando usted? ¿Qué está cargando? El Señor nos permitió ese evangelio para crecer. Somos seres vivos y el evangelio es vivo. Tenemos que crecer, tenemos que madurar.
y hacer el mandato que el Señor nos dijo de ir y alcanzar a otras personas para Cristo. No es trabajo del pastor, no es trabajo del líder, es trabajo de todos nosotros. Quitémonos la máscara. Uy, qué bonito el domingo. O yo no voy. Ahora hay todas las flexibilidades, ¿verdad? Online, en el teléfono, en la computadora, todo puede hacer, pero ni aún así hemos entendido que nos haga el clic. Dios lo que quiere es mi corazón. Porque si le entregamos el corazón y permitimos que Él nos sane, ahí el equipaje se va a vaciar. Déjeme decirle que no vamos a olvidar. Nunca he olvidado yo de dónde vengo, pero eso me ha ayudado a entender la misericordia de Dios. Eso me ha ayudado a poder tener compasión hacia otras personas que están viviendo lo mismo que yo viví, ¿sí? Algunos de nosotros, ¿verdad? Todavía seguimos con ansiedades, con depresión. El Señor me sanó de depresión. Yo llegué mal a la iglesia. Yo llegué en depresión. Yo no quería saber nada de Dios, nada del evangelio. Lo veía a Él, pero me convertí en una soldada. Ahora sí, ahora va la mía y pum, 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 ¿verdad? Ustedes saben qué hace. Ataca, interrumpe. Yo no le ponía obstáculos para ir a la iglesia y yo le dije, ¿qué tanto que vas? Era ahí, ¿verdad? Un día déjeme decirle que él cansado, ¿verdad? En la madrugada, yo estoy dormida y él comienza a orar y a reprender en el nombre de Jesús y el diablo sale en todo. ¿Y qué creen? Que se levanta el diablo, me despertó y que le digo, ¿qué te pasa si yo no soy el diablo? Yo lo oí reprendiendo. Estas eran palabras nuevas para mí. Yo no sabía qué era eso. Y yo le dije, ¿qué te crees? ¿Qué te pasa? El diablo eres tú. Él ya no sabía qué hacer conmigo. Nos dimos una pelea, pero, y no de palabras, solamente física. Llegó el momento que yo me puse los guantes. Él me daba un golpe y yo le daba otro. Aunque estoy así chiquita y chaparrita, pues algo iba a hacer. Él estaba grandote y yo chiquita y flaquita. Hermanos, ese día, después de ya que habernos cansado de dar golpes, él me dice, ¿sabes qué? Yo estoy cansada. Le dije, pues yo también. Yo siempre bien valiente, yo también estoy cansada. Me dice, ¿por qué no le ayudamos? Le pedimos a Dios que nos ayude. Y por primera vez nos arrodillamos. Y yo en mi ignorancia, en mi dolor, le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a Él. Le dije, perdóname, yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir así. Yo quiero tener un hogar, una familia, una estructura, porque nunca la tuve. Papá siempre fuera, vivimos con la abuela. No hubo primo, no hubo amigo, no hubo tío, no hubo nadie que nos dijera, que nos ayudara, que nos diera de comer. La viejita a veces no tenía que darnos de comer y nos comíamos toda la fruta que tenía en los árboles. Tenía una huerta muy alta, muy grande. Los mangos verdes, los duranos verdes, todo porque teníamos hambre. Mi papá, cuando se acordaba que tenía 7 hijos, mandaba algo para darnos de comer. ¿Y qué pasaba? Pues todos los días comíamos y 3 veces al día, ¿verdad que sí? Eso me marcó. Y eso me afectó, sí, aún ya estando en Cristo. Me afectó. Había dolor. Y yo decía, Señor, pues que no ha cambiado mi lamento. Yo quiero sentir eso. Yo quiero sentirme alegre, contenta. Porque dice la Biblia que tú cambias el dolor en gozo, en alegría, en baile. Y que tú quitas toda tristeza, pero yo sigo sintiendo esto. ¿Qué voy a hacer? Algunos de nosotros todavía cargamos con esto, con depresiones, con ansiedades, con mentiras, con favoritismos, con todos los problemas que vivimos en el pasado. Y déjeme decirle que lo manifestamos en la iglesia, sí lo manifestamos. Somos los hermanitos o las hermanitas complicadas. Somos aquellos que siempre criticamos, que nunca nadie les da gusto. ¿En qué? ¿En qué familia crecimos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Sí? Yo leía la palabra de Dios y la profundizaba y le preguntaba al pastor, pero yo quería que como con una varita mágica Dios sanara mi corazón. Hasta que un día entendí que la palabra de Dios es por fe. Yo tengo que apropiarme de sus promesas y decirle, Señor, aquí estoy, sáname, ya no quiero sentir este dolor. Si tú realmente existes, entra en mi iceberg, en lo más profundo de mí, porque yo le había dado un 10%. Yo cantaba, yo enseñaba, yo daba clases, yo hacía comida para ayudar a la iglesia, pero había dentro de mí un 90% que yo no le había permitido a Dios entrar, porque eso era mío, era mi pasado.
Y muchos de nosotros estamos así. Yo le decía a él, uy, pues, él decía, uy, el Señor me habló y un día me preguntó, ¿y tú qué sientes? Nada. Le dije, yo no soy hipócrita, yo no siento nada. Porque yo me rehusaba hasta que entendí y le dije un día, aquí estoy, Señor. Yo ya no puedo más. Yo no puedo seguir viviendo con esto que me carcome. Me siento hipócrita, sí, porque el domingo, uy, gloria a Dios, aleluya. Pero en la semana, en la casa, en el trabajo, con mis conflictos, yo quiero ser sanada, ¿sí? Y recuerdo bien este pasaje bíblico que está en la palabra del Señor. En Mateo 11 dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les quiero dar descanso. Apropiate de la palabra, hazla tuya y créala. Es por fe, pero hazla y vívela, ¿sí? Quitémonos la máscara. Quítate la máscara del domingo. Quítate la máscara de muy espiritual, porque levantas las manos, porque cantas, porque brincas, porque danzas. No, Dios te conoce y Dios sabe lo que tienes ahí. En lugar de estar aquí sentados, deberíamos de estar predicándole la palabra a la gente. Misioneros, pastores, evangelistas, maestros. Y nos hemos conformado con venir a ocupar un lugar y pensamos que le estamos haciendo un favor al pastor. Déjeme decirle que no nos engañemos más, porque yo pasé por eso. Yo creía que yo le hacía un favor al pastor el ir el domingo y el dar mi diezmo. No, Dios es mucho más que eso. Todo lo que Dios quiere es sanar tu vida, tu corazón, y que seas feliz y que hagas su obra. Por consiguiente, no nos va a doler, no nos va a costar, porque automáticamente lo vamos a hacer. Va a ser espontáneo. Tu entrega, tu delicadeza para hacer las cosas al Señor con excelencia, con lo mejor. Y uno va aprendiendo. Aprendí que todas mis cargas, todos mis problemas, mis necesidades, lo más profundo, Él lo sabe. Nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabía, ¿sí? Vengamos a Él. Pongamos nuestras cargas, nuestros traumas en las manos del Señor y permítale que Él obre. De cuál familia viene, cuáles son sus raíces. Acéptelos como es, como son cada uno, porque nosotros no podemos cambiarlo, pero permítale al Señor que obre en su corazón. También debo de reconocer que somos parte de un propósito más grande. O sea, cuando nos enfocamos solamente en lo que nos está sucediendo, podemos entonces perder el verdadero objetivo, el verdadero propósito por el cual Dios nos está permitiendo pasar por alguna adversidad. Hay algo mucho más grande que lo que nos está pasando. José pudo haberse encerrado en un mundo de tristeza y de dolor por todo lo que le estaba sucediendo, pero desde muy joven él ya sabía que había algo que Dios le había mostrado que iba a hacer con él. Nada más que era muy joven y no entendía cómo iba a llegar ese punto a su vida. Pero veamos lo que le dice José cuando se encuentra con sus hermanos, ya después que ha sido vendido, ya después que José llega a ser el gobernador de Egipto. Y entonces sus hermanos vienen a buscar comida porque había una hambruna en todo el mundo de aquella época. Vamos a Génesis capítulo 45 y verso 6, donde dice: ya ha habido 2 años de hambre en todo el país, le dice José, y aún faltan 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes, le dice a sus hermanos, para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios. Es Dios que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. En un principio es probable que José no entendía por qué sus hermanos lo habían vendido. Debió haber sido duro para José. Debió haber pasado preguntas en su cabeza donde él decía: Why this is happening to me? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué es lo que hice mal que me está afectando ahora? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué mi esposa se fue? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué tuve que pasar este dolor? Miren, mis hermanos, así como escuchamos a mi hermana Silvia, yo también vengo de una familia pobre, disfuncional.
Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años de edad. Y recuerdo que en aquella época había una viejita que no era mi abuela, pero yo la consideraba mi abuela. Y esta viejita vivía en la vecindad donde yo vivía y me dio una moneda y me abrazó. Y a mí me dijeron que nos íbamos a ir a un viaje. Y ese viaje realmente era que estábamos huyendo de esa casa. Y nos fuimos, y de ahí en adelante nosotros fuimos de posada en posada, de lugar. Nos corrían de un lugar, íbamos a otro lugar. Una mujer con 4 hijos tratando de ver cómo sobrevivir. Y anduvimos de lugar en lugar, de lugar en lugar. Terminamos en una casa en nuestro país, las casas de invasión, le llaman invasión cuando hay un terreno vacío y la gente va y se apodera de ese lugar y construyen casas de bambú. Pues nosotros llegamos a un lugar de esos y nuestra casa era una casa que solamente tenía las paredes, no tenía puerta, ni techo, ni ventana. Y cuando yo le contaba a mis niños cuando eran pequeños, yo les contaba esta historia, que nuestra casa no tenía ni puerta, ni techo, ni ventana, y decían: ¿por dónde te metías a tu casa, Dad? ¿Por dónde te metías? Pues si no había puerta. No, es que no. Lo que sí habían eran los huequitos, pero no había la puerta. Y cuando nos dormíamos en la noche podíamos ver las estrellas, todo precioso, todo lindo. El problema era cuando llovía. Cuando llovía teníamos que irnos a refugiar en algún lugar. O sea, fue una etapa dura, difícil. Y cuando yo vine a este país, yo vine con la idea del American Dream. Porque la mayoría de personas pensamos, si yo llego a Estados Unidos, the life is going to be different. Algo va a pasar en nosotros. Y yo vine con ese American Dream. Pero aquí Dios tenía el God Dreams. Porque Dios tiene un sueño para nosotros. Nuestra historia no se termina con lo que estamos viviendo. La historia todavía continúa porque hay un propósito mucho más grande que lo que está pasando ahora. Que no tienes un trabajo, que no tienes una estabilidad económica, que eso es solamente una parte de esta historia. Deja que Dios continúe moldeando tu vida porque hay un propósito mucho más grande. Algo más grande que Dios tiene para nosotros. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que nos sucede, lo bueno, amén, pero también lo malo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entender cuál es el propósito de lo que estamos viviendo nos ayudará a mirar nuestro problema desde una perspectiva diferente. José vivió como esclavo para saber las necesidades y las humillaciones que las personas iban a pasar, porque cuando él llegara como gobernador, él tenía que entender a esos esclavos, a esa gente, lo que estaba viviendo. José estuvo en la cárcel para entender las necesidades de los presos. ¿Cómo él iba a saber lo que estaba sucediendo si es que él no lo había vivido? José estuvo en la cárcel para crear conexiones que lo llevarían un día a poder estar delante de Faraón. José fue esclavo y estuvo en la cárcel para aprender un sistema de administración que lo preparó para llevarlo a ser el gobernador de una nación. Dios lo estaba preparando y Dios nos prepara a nosotros a través de procesos. En cuanto más grande sea tu propósito, mayores procesos vas a tener que pasar. Y es Dios donde te está llevando para llevarte a un nivel de gloria mucho más alto del que estás viviendo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. El vivir con propósito nos lleva a nosotros a sobrellevar los problemas de la vida. Y es importante que nosotros reflexionemos lo que nos está pasando. No son las personas, le dice José, no son ustedes los que me mandaron como esclavo aquí a Egipto. Es Dios que lo ha permitido porque quería suceder algo más. Lo que estás viviendo, lo que te está pasando, lo que viviste, que fuiste abusado, abusada. Todo lo que ha pasado es porque Dios de alguna manera lo permitió. Sí lo ha permitido porque Él es el Dios todopoderoso. Y Dios dejó que el curso siguiera porque hay algo más grande en tu vida. Hay gente que va a venir con el mismo problema, con la misma adversidad con la que tú estás. Y esas personas van a escuchar tu historia y esa historia va a transformar sus vidas. Así es que no podemos quedarnos allí donde estamos ahora. Tenemos que ir debajo del témpano de nuestro hielo y poder entonces reconocer lo que nos está sucediendo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Debemos nosotros romper con el pasado, pero para ello tenemos que saber que somos parte de una familia. Tenemos que también saber que hay un propósito mucho más grande. Y por último debemos de saber que si nosotros perdonamos, vamos a ser liberados. José tuvo que perdonar a sus hermanos. Mientras no los perdonara, él no hubiera podido ser libre.
como príncipe de Egipto, él tenía la autoridad y tenía el poder para llevar a sus hermanos a la justicia. Sin embargo, esa justicia podía convertirse en una venganza. Y la única forma era a través del perdón. El Señor nos está llamando ahora a revisar adentro qué es lo que tienes que perdonar. ¿Qué es lo que ha pasado en tu pasado que está allí arraigado? Tal vez, como mi esposa contaba hace un momento, con su familia, con sus padres, con su papá, es tal vez tratar de alejarse. Yo también intenté alejarme de mi papá. Trataba de evitarlo. Pero gracias a Dios tuve una mamá que nunca me habló mal de él. Y eso de alguna manera sanó lo que estaba dentro de nosotros. Pero llegó el punto que tuvimos que perdonarnos, hacerle una llamada y decirle: mira, esto que sucedió años atrás está dentro de mí, y te pido perdón porque te he tratado de evitar de todos estos años. Y él me dijo: antes perdóname tú a mí, porque yo soy un desgraciado, me dijo. Al final, cuando mi papá se convirtió a Jesús, todas las cosas cambiaron. Y cuando mi papá falleció y yo pude estar en su funeral, pude darme cuenta de que en sus últimos días ya Dios había hecho una obra, porque hay algo mucho más grande de lo que estamos nosotros pasando ahora. Así es que ahora lo que Dios nos llama es a la parte del perdón. Perdonémonos unos a otros. Lucas 6:37, el Señor nos dice: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Aunque tu dolor todavía esté ahí o haya residuos, yo quiero invitarte a que en esta tarde tú seas libre y le permitas a Dios entrar en ese 90% de tu iceberg. Entrégale todo y deja que Él comience a sanar, a aliviar aún los recuerdos, aún el dolor, si todavía hay dolor ahí. Ciertamente no lo puedes olvidar, pero deja que el médico divino pueda sanar tu alma, pueda sanar tu corazón y aún tus pensamientos. Perdona a tu papá por no ser el papá que tú hubieras querido obtener. Perdona a tu mamá, tal vez por no ser la mamá que tú querías tener, una mamá comprensible, cariñosa, amorosa. Perdona a tu esposo si no ha sido el hombre que tú soñabas. Perdona a tus hermanos si alguno te ha retado, si alguno te ha hecho algo. Perdona a tus tíos, a tus tías, si nunca te han preguntado cómo estás, qué es de tu vida, si nunca te han manifestado cariño, ni siquiera respeto. Perdona si alguien te dañó, si alguien te hizo algo que te dolió, y lo que has hecho es retirarte de la persona y no verla más y no verlo más. Ven a cuentas con el Señor. Y déjame decirte que cada día el Señor nos da la oportunidad. Toda esta pandemia hay un propósito. Reconcíliate. Pide perdón aunque tú no hayas dañado. Pide perdón y haz las paces con ese familiar, con ese amigo, con ese hermano en Cristo. Perdona. Porque tal vez no tengamos tiempo. Esta semana falleció un pastor amigo de nosotros, muy querido, muy amado, 56 años de edad, joven. Cualquiera diría tenía la vida por delante, pero déjeme decirle que ya el Señor se lo llevó. Se lo llevó.
No lo pudimos ver por última vez. Ni aún la esposa lo pudo ver morir. Y eso es tan triste. Pero sabemos que Él está con el Señor. Pero arréglate. Arréglate. Eso que no te deja crecer. Permítele al Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y yo quiero que pienses en esas personas y abras tu boca y repitas conmigo: yo perdono. Yo perdono. Abra tus labios y di: yo perdono. Yo perdono. Di el nombre de la persona. Yo perdono. Yo perdono a mi padre por no ser el padre que yo hubiera querido tener. Yo lo perdono porque por su inmadurez mi madre murió. Mi madre estaba sentenciada a no tener más hijos. Y él lo sabía, pero no pensaron. Y ella falleció a dar a luz a una niña. Ciertamente yo lo perdoné muchas veces, pero cada vez que me acuerdo yo lo sigo perdonando. ¿Sabe por qué? Hasta que el mínimo residuo se vaya de mi vida. Yo tuve la oportunidad de verlo en México y yo fui y le dije: Daddy, I love you, te quiero, papá. Perdóname si te he abandonado, porque el residuo que había en mi corazón me impedía acercarme a ti. Yo perdono, dígalo, a todas esas personas que me han humillado, que me han despreciado o que me han insultado. Yo las perdono. Dígalo, yo lo perdono. La palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. ¿Y cuántas veces le ofendemos a Dios? Muchas. Y queremos que Él nos perdone. Perdona para que seas liberada. Para que seas liberado. El perdón te libera. La escritora Joyce Meyer, en su libro Sanidad para el Alma, nos dice que el Señor ya abrió la puerta de tu celda. No sigas más encarcelado. Ya está la puerta abierta porque el Señor la abrió. Lo único que tienes que hacer es salir. No sigas encerrado. No sigas encarcelado. La puerta ya está abierta. El Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Y está Él afuera esperándote con los brazos abiertos para liberarte y sanarte y darte una vida abundante. Una vida de gozo. Una vida de victoria. Oh Señor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toca, Señor, cada vida, cada corazón. Tú conoces cada uno de ellos, Dios mío. Yo no lo conozco. Tú sabes lo que hay aún en sus mentes, si hay dolor, tristeza del pasado. Toca, Señor. Trae sanidad. Trae sanidad, trae liberación, Padre. Que cada uno pueda ver más allá y pueda ver que tú estás, Señor, esperándonos afuera de la celda. Atrévete, hermano, atrévete, hermana. Sal, sal, no tengan miedo. No tengan miedo de pedir perdón, porque Él te respaldará. No tengan miedo de limar a pereza. No tengan miedo, ve y corre con tu papá y abrázalo, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. A ti que fuiste rechazada, déjame decirte que tienes un Padre que te ama más que a su propia vida.